Vamos a ir a la Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 2. Hablando acerca de una gran cosecha. Pero diciembre proclamamos conforme a lo que Dios nos dijo que era mes de cosecha. Y estamos declarando en cada reunión la cosecha abundante que viene, que usted lo va a recibir a partir del año próximo. Y la mayor cosecha que yo encuentro en la Biblia se encuentra precisamente en el libro de los Hechos. Y da un montón de requisitos, unas condiciones previas para que el pueblo estuviera en condiciones listas para recibir esa cosecha. Y eso es lo que tratemos que brevemente vamos a compartir. Primero les voy a leer. Tengan un cachito de paciencia. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Este pasaje, que normalmente y casi siempre lo usamos solo para el día del Pentecostés, lo gastamos el día de Pentecostés. En alguna que otra ocasión puede ser que se le haga una mención, pero en Pentecostés le damos ahí y solemos utilizar este pasaje. Es más, en lo particular suelo no predicar mucho Hechos, más que capítulo 2, póngale capaz que el capítulo 9, póngale tal vez el capítulo 12 y nada más. El resto como que no suele ser algo motivacional para mí. Por lo tanto, Dios no me habla en forma específica a mí, al margen de estos capítulos que les he hablado. Pero en esta ocasión en particular yo veía estos conceptos a lo largo de todos estos, le leí 13 versículos, un montón de conceptos que nos hablan respecto de la preparación para la cosecha. Hablamos durante el mes de noviembre, estábamos hablando de la siembra. Hablamos el mes anterior, octubre, estamos hablando de establecimiento. Hablamos el mes anterior, septiembre, no recuerdo si fue conquista o victoria, pero una de las dos, algo así, era en definitiva entrando a tomar posesión de la tierra. Para poder recibir una cosecha es necesario sembrar. Para poder sembrar es necesario que la tierra y el sembrador tengan determinada condición. Ya hemos leído Mateo capítulo 14 sobre la parábola del sembrador, que dice que él salió a sembrar y empezó a revolver semilla para donde caía. Y una semilla cayó en un lado, y otra cayó en otro lado, y otra cayó por allá. Y seguía el sembrador caminando, paseando, haciendo no sé qué, mientras revoleaba semillas. Y después, porque una semilla se perdió, la otra se secó, la otra se la comieron las aves y solamente una dio fruto, el sembrador y también a veces nosotros le echamos la culpa a la semilla. Decimos: pero mira qué semilla inútil, ¿cómo va a caer en cualquier tierra? Pero mira qué mala tierra, ¿cómo va a recibir la semilla? Y yo digo: pero mira qué sembrador negligente, que hizo mal su laburo y revolvió para cualquier lado. Para la cosecha es necesaria una buena siembra. Para la buena siembra es necesaria una preparación. Tenemos que estar preparados. Y ahora nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene. Este mes, desde que comenzamos, hoy si no me equivoco, hace 3 semanas que estamos ya, este mes está siendo un mes de preparación.
Recuerdo la primera reunión que desde que abrimos el 2, ese día, en cuanto empezamos a ministrar, en cuanto empezó a moverse la adoración, el Señor empezó a moverse y luego seguimos con la administración. A partir de ese día, todo el tiempo, el Señor, no yo, no la pastora, no los que cantan, el Señor a partir de ese día, todo el tiempo hablando de acomodar tu camino, enderezar tus pasos, desviar tus ojos, correrte del lugar al cual ibas, retomar el camino que necesitabas, despabilarte, levantarte. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Mucho más de lo que yo pueda conocer de vos, mucho más incluso de lo que yo pueda conocer de mí. Porque cuando uno anda medio corrido, tiene la tendencia a creer dos cosas. Una, la que le dije antes: no doy la medida, no me puedo acercar. Entonces estoy desenfocado de lo que realmente Dios quiere. No sé lo que Dios quiere, creo que Dios me va a rechazar. Pero también puede suceder lo contrario. Puede suceder que esté tan corrido que diga: no, yo estoy perfecto. Así como estoy re bien. Como me dijo alguien hace 2 semanas atrás: no, pastor, no sabe. Nunca podía disfrutar un fin de semana con mi familia. Ahora estamos joya. En mi casa había problemas todos los días. Desde que no voy a la iglesia estamos joya, me dice. Y yo le dije, algunos ya me conocen esta expresión, esto creo que ya lo conté, yo le dije sencillamente: tené cuidado que te vas a quedar sin crédito. Eso que me habló, cada vez que yo digo esto recuerdo el día que Dios me habló. Y seguramente ya lo escucharon y seguramente los aburro con esto, pero no puedo evitar, cada vez que yo menciono esto, recuerdo el día que Dios me habló. Un domingo a la mañana, viniendo de casa para la iglesia, para aquella de allá, preparándonos para la reunión, paso por un lugar y encuentro un árbol podado. Y veo por una esquina, no sé cuál era, pero estaba el árbol podado y toda la parva de ramas en la esquina, esperando que se la lleve el barrendero, el ramero o no sé quién se la lleva. En mi barrio no se la lleva nadie, quedan ahí hasta que desaparecen solos. Y cuando vi las ramas cortadas, apiladas verdes, con las hojas verdes, con las hojas firmes, dije: ¡apa! Podés estar cortado, se te puede haber cortado el fluir, podés estar desconectado, ya no hay vida dentro tuyo, pero todavía te seguís viendo 10 puntos. Y claro, ¿qué pasa? Mientras todavía la savia está entre las ramas y llega hasta las hojas, te vas manteniendo. Pero cuando se empezó a gastar, cuando pasé a la semana siguiente, ya era todo un manojo de ramas y hojas secas en la misma esquina, ahí tirada. No te quedes sin crédito. No te desconectes de la fuente. Y lo que Dios nos habla, entre otras cosas que Dios nos habla en esta primer parte de Hechos 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban 3 palabras, mire qué dice, ustedes lo están mirando ahí, 3 palabras. Si yo me tuviera que limitar en esta noche a la prédica, hacerlo de la manera correcta, nos vamos de acá mañana a las 2 de la tarde. Yo le aviso por las dudas. Podemos pedir delivery, así que... Tranquilo que no voy a hacer eso, voy a ir picoteando algunas cosas, pero si me dejo llevar, no sabes. 3 palabras que dicen ahí: preparados para lo que después, al final, iba a ser la cosecha. En el primer plano, en la primer meta, o lo que podríamos decir, la meta a corto plazo, solamente lo primero que pasó fue que el Espíritu Santo llegó sobre ellos, rompió estructuras y cadenas y se manifestó. Pero eso fue solamente una primer meta, una meta a corto plazo. Ellos no sabían. 3 palabras le dije: todos, unánimes, juntos. Era fundamental, la preparación para la cosecha es fundamental. Que la iglesia esté como un cuerpo. Es fundamental que todos los que hacemos la iglesia estemos trabajando coordinados. Es fundamental que cuando hay una actividad, un mover espiritual, estén todos
Donde falta una pieza, hay una grieta. Donde falta una pieza, hay una endija. Donde falta una pieza, hay una pérdida de agua. Es fundamental y necesario que estén todos. Una vez que tomo el compromiso con Dios y empiezo a ver la transformación en mi vida, tengo que estar ahí. Paréntesis. Según tu condición, según tu necesidad, según tus tiempos, según tus ocupaciones, obviamente que todo, pero no a tomarte a Dios como alguien me dijo alguna vez basándose en Colosenses. Dios no es el centro de mi vida. Dios es mi vida. Dios no es parte de mi vida. Dos expresiones que uno suele decir. Dios es parte de mi vida. Dios es el centro de mi vida. No, Dios no es el centro, ni Dios es parte. Dios es mi vida. Todos, segunda palabra, unánimes. Quiere decir con un ánimo. Quiere decir, te voy a dar todos los significados, una mente. Quiere decir una intención. Quiere decir un pensamiento. Si usted está con un equipo de gente labrando la tierra para sembrar, para luego cosechar, y cada uno siembra donde se le canta las ganas, no va a cosechar. Si uno hace el surco acá, el otro lo cruza así porque le gusta más, y el otro lo hace diagonal porque es más lindo, podrá jugar al tatetí, pero no va a poder cosechar. Es necesario unánime y tercera palabra, juntos. Todos tirando para un mismo lado. Cuando estaban todos unánimes juntos, entonces ahí se manifestaron, se presentaron en el altar de la adoración, vinieron ahí se pusieron a orar, y dice el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Dos palabras más. De repente, las cosas de Dios no avisan. Las cosas de Dios no mandan mensajeros. Dios no te dice, prepárate que ya voy. Dios de golpe te dice, ya llegué. Cuando viene la bendición, como le decía antes, cuando Dios está preparando esa transformación, cuando Dios te está limpiando de pecado, cuando Dios te vuelve a llenar, que necesita que estés ahí, bueno, cuando Él viene no avisa. Tenés que estar ahí. Si usted tiene que tomar un vuelo, ¿viajó en avión alguna vez? Levanta la mano alguno que haya viajado en avión alguna vez. No importa nacional, internacional, no interesa. Si usted tiene que tomar un vuelo, tiene un horario para presentarse al aeropuerto. Y si no llega al horario que se tenía que presentar al aeropuerto, y llegó porque se le ocurrió, llegó media hora más tarde, o una hora más tarde, entra ahí y todavía, pero el vuelo sale dentro de media hora, tengo tiempo. Entra, va a dejar el equipaje, le dije, no señor, ya cerró check-in. Pero ¿cómo si falta media hora? No señor, usted tenía que estar acá hace media hora. No, pero es lo mismo, loco, qué mala onda, déjame entrar. No señor, ya está el vuelo cerrado. No es a tu manera, esa es la manera de Dios. De repente, sin aviso, como ladrón en la noche. Qué ganas de ponerme a hablar, de ya sacarme de este tema e irme directamente a empezar a hablarle porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Qué ganas de estar ahí sin decirle nada, de decir que estaban las 10 vírgenes y todas se durmieron, y cuando 5 se despertaron y las otras se despertaron y de golpe no tenían aceite, y de repente vino el esposo y de repente escucharon el clamor y de repente decían, ahí viene, decían, ay que no tengo, ay préstame. No, si te presto me quedo sin nada. Tiene que estar preparado para el momento de la venida, como dijo Jesús utilizando otra parábola, que era el Señor de la tierra. Si cuando llega encuentra a sus sirvientes durmiendo, emborrachándose, ¿qué hará con ellos? Hay que estar preparado. De repente Dios no te avisa cuando Él envía su bendición. Dios no te avisa cuando Él viene a buscarte. Eso es entre paréntesis. Eso fue lo que me habló a mí el Señor respecto de Maradona. Mientras todo el mundo estaba haciendo su idolatría, toda esa estupidez que todos estaban haciendo, muchos cristianos entre ellos también,
Dios me habló ese concepto, ese punto. Vos no sabes cuándo. De golpe, te fuiste. Hay que estar listo, hay que estar preparado. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como de un viento recio. Y me detengo en estas palabras que pareciera ser desencajadas del resto del mensaje, porque son importantes para usted. Es importante que estén todos unánimes juntos, es importante que entienda el de repente, y es importante que comprenda que es un cómo. Las cosas de Dios no son cómo, yo creo. Las cosas de Dios son cómo Él las hace. Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No sopló viento. Toda prédica que haya escuchado que sopló viento es mentira. Está mal. No saben leer. No digo que no tienen conocimiento bíblico, digo no saben leer. Dice, ¿cómo? De un viento recio. Lo que está explicando Lucas al escribir Hechos, él no sabe cómo explicarlo. Los que estaban ahí presentes no sabían cómo explicarlo, no sabían qué estaba pasando. Entonces transcriben lo que más o menos le parece. Dice, bueno, parecía un viento. Las cosas de Dios no tienen explicación. Por lo tanto, no tenés por qué entenderlas. Lo que tenés que hacer es recibirlas. Y lo que tenés que hacer es meterte en ellas. El versículo siguiente, creo, si no me equivoco, poneme a ver Lucas, ¿si es el 3? Sí. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y vas a ver imágenes, dibujos, dibujito animado, película, de todo. Con la lengua, con la llama de fuego en la cabeza. ¡Mentira! Derribemos mitos evangélicos. Temporada 1. Mentira, dice como de fuego. No era lengua de fuego. Vaya a saber qué era. Qué sé yo, un resplandor. Se le quemó la cabeza al tipo, lo apuntaron con un láser, no sé qué pasó. Algo pasó en su cabeza. Las cosas de Dios no se entienden según nuestra visión. No pretenda entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son para entenderse. Las cosas de Dios son para aceptarlas y meterse en ellas. Es como me voy a meter en problemas. Aviso. Aviso. Es como, varón hermano, entender a su esposa. Usted no fue llamado para entenderla. Usted fue llamado para amarla. Entenderla es otra cosa. Imagínese que ni Dios lo entiende. Salgamos de los problemas. Mejor, ¿no? Encima son mayoría. Durante la cuarentena pudimos... Hola, amor, ¿todo bien? Durante la cuarentena pudimos comprobar que el 70% de la iglesia son mujeres. ¿Qué aplauden? ¿Qué le pasa? Vení, predica ahora, vení. 70% de la iglesia son mujeres. En versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Las cosas de Dios no son para entenderlas. Las cosas de Dios no son para analizarlas. Las cosas de Dios no son para razonarlas. No son para decir, no, a ver, esto más esto con esto, entonces sí. No. La fe y la cuestión de fe precisamente está asentada en lo opuesto a entenderla, a razonarlo o a cuestionarlo. La fe está asentada, está afirmada en un principio que dice, es pues la fe la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Las cosas de Dios no se entienden. No, pero yo hasta que no vea, no. Las cosas de Dios no se ven primero. No, pero hasta que no me explique, no, tampoco. Las cosas de Dios no se razonan, no se analizan, no se cuestionan. Las cosas de Dios se reciben. Las cosas de Dios son para experimentarlas y meternos en ellas. Como dice el apóstol Pablo, lo espiritual se entiende solamente espiritualmente. Por eso hay cosas que
la gente que no tiene al Señor nunca va a entender. Y por eso hay cosas que tal vez usted tampoco entiende si no es una persona espiritual. Y no le quiero decir que ande volando por los techos, caminando por las paredes, que le crezcan alas a la noche. No, no. Me refiero, tal vez usted no es una persona que está dedicada a buscar a Dios, que pone en primer lugar lo espiritual, sino que pone en primer lugar solamente su vida, sus costumbres, sus cosas, y cree en Dios y ama a Dios. Perfecto. Entonces está a mitad de camino, tiene una vida carnal. Tranquilo, no se va al infierno por eso, tranquilo. No lleva una vida espiritual. Entonces no entiende algunas cosas. La única manera de entender las cosas de Dios son estar metidos adentro de Dios. Porque solamente Dios las puede entender. Él es el que entiende a través de su espíritu. Entonces es necesario que yo esté metido en Dios para entender las cosas de Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios me pide esto? Tenés que estar metido en Dios para entenderlo. Así que, hermanos, os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que sean renovados por medio de la transformación, al revés, transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que entiendan, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no estás transformado, si no estás renovado, si seguís pensando como antes de conocerlo a Él, no vas a entender. No, pero es complicado seguir a Dios. No, pero servir a Dios es problemático. No, pero te pones a servir a Dios, te vienen los problemas. No pida paciencia, no pida paciencia porque le vienen problemas. No, viejo, métete en Dios. Demostrá que se puede vivir de otra manera, creyendo que se puede vivir de otra manera, y decirle que la gente vea, permití que la gente vea, se puede vivir de otra manera. Estaban confusos porque esto estaba sacudiendo su razonamiento. ¿Cómo puede ser que estén hablando en mi idioma? Rompía su estructura, rompía su lógica. Dios rompe tu estructura y tu lógica. Dios va a venir a romper tus bases porque Dios te quiere a vos rehacer, restaurar para bendecirte. A veces, cuando yo más duro me pongo, es cuanto más Dios tiene que trabajar. Y cuando usted tiene que hacer un agujero en la pared, y la pared es una pared que está hecha de cal, que a veces hay, tiene que tener cuidado porque le mete un escarbadiente y se va para el otro lado. Pero cuando son las paredes de esta iglesia, usted necesita por lo menos pedir a alguno de esos que hacen los agujeros en las montañas, ¿vio? Porque acá no puede hacer un agujero en ningún lado. Por la dureza, no, pero ni siquiera acá no sabe lo que es. La tremenda dureza que tiene para atravesar. Cuando estás duro, cuando te pones tenso, cuando no permitís que Dios sobre, más Dios tiene que trabajar. Entonces a veces es necesario de parte de Dios, el cual yo siempre he dicho que Él es especialista en destruir la personalidad. Te rompe, te parte, te quiebra. Entonces no quiero seguir a Dios. Pero cuando te dejó hecho percha, te forma, te arma, te rearma perfecto. De la manera que Él pensó. Con toda la libertad para recibir todo lo que Él tiene para vos. Y lo que antes te costaba 10, ahora lo recibís en 1. Y todo lo que yugabas y transpirabas y no salía, ahora simplemente por pedirlo, viene a tu vida. Porque Él dice, busquen primero el reino de Dios. No seas cabezón, no seas terco, no cuestiones, no razones, no busques entender. Busque primero el reino de Dios y todo lo demás le será añadido. Mire qué fácil. Entonces, Mateo 7 dice, donde busques, vas a encontrar. Cuando llames, te van a responder. No, lo que pidas, lo vas a recibir. Mire qué fácil que era la cosa. Fácil. Pero cuando ponemos en primer lugar mi razonamiento, mi cabeza, mi pensamiento, entonces Dios tiene que trabajar, que romper, que quebrar. Versículo 12. ¿Te dije versículo 12? No. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Cuando llegás a la presencia de Dios, cuando te presentás en la iglesia, tal vez incluso si pasás al altar, ¿qué le pasa a esta gente? ¿De qué está hablando? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Por qué levanta la mano? ¿Por qué se agacha? ¿Por qué dice cosas raras? ¿Por qué canta así? ¿Por qué habla palabras distintas?
permita que Dios empiece a fluir. Si usted en la iglesia se siente confundido, Dios está empezando a incomodarlo para enseñarle algo nuevo. Permita que su cabeza, su estructura se rompa. Permita que su razonamiento caiga al piso. Permita ser quebrado, ser quebrantado. Como le mencioné antes acerca de Isaías, cuando vio al Señor y tuvo la visión en el trono de Dios y dijo: ¡a la miércoles! De acá no queda nada de mí. Vieron mis ojos al Señor. Soy hombre muerto. Postrado en el piso, tirado en el piso, envió el Señor de su presencia ángeles con carbones encendidos y le dijeron: tu pecado ha sido limpiado. Ya estás listo para servirme. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá en nuestro nombre? Isaías levanta así el rabillo del ojo, como cuando el perro me mira de reojo, y hace así, dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Dios no le dijo que no. Es más, ni siquiera le dijo que sí. Dios estaba esperando que le diga: acá estoy. Y le dijo: te voy a enviar a una tierra difícil, ta. Ya le dio directamente la hoja de ruta, le dio la dirección, ya todo. Estaba todo listo para él, pero tenía que ser transformado. Como José en la cisterna, como José como esclavo, tenía que ser transformado. Como Abraham con Isaac, tenía que ser transformado. Aunque no entiendas, dale a Dios la oportunidad que Él obre en tu vida. Versículo... Espere que voy a saltar una parte acá. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, versículo 17: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estos no son los últimos días. Falta mucho tiempo para los últimos días, pero estos son los últimos días de estos días que estamos viviendo. Y en este tiempo de preparación, Dios dice, y yo lo tomo, y si usted lo toma también se cumple: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Un tiempo de renuevo, de transformación, de empezar a hacerlo nuevo. Y de tal manera ese derramamiento va a ser sobre su vida, que cuando el año próximo usted vea inflación al 50 o 60%, el dólar llegando a 250 pesos y quien dice capaz que a 300, cuando vea la pobreza que sigue en el nivel que está a 50 o sube, cuando vea que el desempleo está en el mismo nivel, que gana 2 mangos, cuando vea que está todo para atrás, si usted se permitió ser renovado, ser tratado por Dios, si se involucró delante de Dios, si se metió en la obra de Dios, si lo puso Él en primer lugar, va a ver que, pero caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, y a mí no me llegará. Yo pensaba que andaba rengo, pero el otro está hecho percha. Yo solamente ando medio rengo, pero estoy bien. Y no me falta. Y tengo incluso para dar. Y estoy sostenido y estoy suplido. Cuando se vea en esa manera, entonces el resto de la gente que esté en problemas lo va a mirar a usted y agárrese esta palabra en la manera que la quiera agarrar. Yo no me hago cargo, es un tema suyo. Le van a ir a pedir plata prestada. Él dijo amén, así que si necesita guita, allá uno dijo amén. Le van a ir a pedir guita. Y le va a poder dar. Van a ir a buscar palabra y usted le va a poder dar. Le van a ir a buscar consejo y usted se lo va a dar. Le van a ir a buscar una salida, una respuesta y usted se le va a dar. Porque la expresión se puede vivir de otra manera. Se va a convertir realmente en un testimonio de: che, viejo, vení, acércate a Dios. Tu vida va a cambiar. Necesitas paz, acércate a Dios. Él la da en abundancia. Estoy inventando un versículo. Él la da en abundancia y sin medida. Acércate a Dios y tu vida va a ser transformada. Derramará su espíritu sobre toda carne. Demos un ratito más, unos minutos nomás, que ya voy hacia el final. Versículo 21.
y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que, otra vez, segunda vez dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, que eso lo que hablábamos el miércoles sobre lo que significa. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A este Jesús. ¿A cuál Jesús? Si lee el resto del capítulo, que lo estoy librando de leer todo eso, al que fue crucificado, al que fue golpeado, al que fue torturado, pero que fue levantado, que fue exaltado, que fue reconocido y que fue proclamado, al que creó los cielos, al que transforma las vidas, al que cambia las mentes, al que piensa en usted, al que abre cada día los cielos, al que intercede por nosotros, a este Jesús. No es a cualquiera, no es al de la cruz ni el de la estampita, es a este Jesús. A que hasta el día de hoy, como dice Romanos 8, y lo acabo de mencionar, intercede por nosotros. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un cambio total de la realidad espiritual. Tal vez usted lo está mirando todavía en la cruz y está diciendo: pobrecito Jesucito. Pero el pobrecito Jesucito no tiene nada. Ya no es el de la cruz, ni siquiera el de la tumba, ni siquiera el de las llagas, mucho menos de las heridas. No es el sangrante, no es el doliente, no es el que dijo Elí, Elí, lama sabachthani. No es ese, sino que este Jesús es el hombre con poder que tiene en su mano la capacidad de llevarte a una vida mejor. El que puede transformar tu vida y tu pensamiento. El que puede cambiar tu casa y tu familia. El que puede llenarte de gozo y de paz. Por eso es necesario que te entregues completamente a Él. Y ya termino, para que vean que no miento. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, como con Esdras, ¿vio? Como Nehemías capítulo 8. Cuando se enteraron de quién era este Jesús, y cuando se enteraron que ellos, por su falta de fe, por su carnalidad, por no creer en Él, por señalarlo, por acusarlo, había sido crucificado, por no entender las palabras que estaban sobre Él, por no entender las profecías, se compungieron de corazón, se pusieron mal. Falta que aparezca Esdras acá y les diga: tranqui viejo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Yo siempre tuve una duda con este pasaje. Cosas mías, ¿eh? Yo soy bastante retorcido en algunas cosas con la palabra. Por lo que le voy a decir inmediatamente. ¿Cómo puede mencionar la Biblia que la gente le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos ahora? Porque eso puede pasar si hay un par alrededor. No había un par. No había 10. Tampoco había 100. Tampoco había 1000. Y entonces me queda pensar dos cosas. Una de dos. O todos a coro dijeron lo mismo, como en Jericó, que todos tocaron la trompeta, la misma nota al mismo tiempo. La envidia de cualquier grupo de alabanza, señores. No te digo yo. O la segunda, que el registro de Lucas es el autor de Hechos,
El registro de Lucas, inspirado, guiado por Dios, llevó simplemente a prestar atención tal vez a uno. Capaz que uno solo. ¿No le pasa a usted? Dígame la verdad. Total, a esta hora, ya son 10:05. A esta hora uno se puede sincerar. ¿No le pasa a usted que de golpe alguien le dice, o uno mismo dice, no, porque todo el mundo dice, y capaz que se lo escuchó decir a uno? No, porque todos andan diciendo, o cuando escuchan en la tele que alguien dice, la gente en la calle me pide. Bueno, acá lo mismo. Tal vez fue uno solo el que le preguntó a Pedro, ¿qué haremos? Pero si fue uno solo, ¿sabe qué es lo que me dice a mí? Si fue uno solo, que aún así, por uno solo, Dios movió todo y tomó el registro. Y por uno solo lo dejó escrito. Y por uno solo hizo que Lucas anotara. Dios tiene en cuenta también a uno solo. ¿Qué pues haremos? Versículo 38, creo. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y en esta entras vos y entro yo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Nunca mejor aplicado este versículo que en este tiempo. Sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ese día. ¿Está mirando? Y le voy a repetir la palabrita. Se añadieron ese día, ¿cómo? 3.000 personas. Capaz que fueron 4, o 5, o 10. Si me tenían a mí contando, yo soy malísimo para contar gente. Malísimo. ¿Cómo? 3.000 personas. La primera y tremenda, gran cosecha. Que comienza por Jesús sembrando su vida, sembrando su sangre, y continúa por las actitudes. Todos unánimes, juntos en un pensamiento, presentes esperando lo que Dios iba a hacer, manteniéndose ahí presentes aunque no entendían lo que estaba pasando, firmes, dejando que Dios los transforme, recibiendo la llenura y de golpe siendo testigos para toda una ciudad, y extranjeros presentes. Qué curioso, qué momento que eligió Dios. Extranjeros presentes ahí, que estaban de paso, realmente estaban de paso. Era día de fiesta, tenían que acercarse a la ciudad para presentar sacrificio y volverse cada uno a su país. Eran judíos creyentes, judíos practicantes, venían a Jerusalén y se iban. Y cada uno de esos que llegó, dice, escuchamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y se volvió. ¿Qué se cree que llevó? No sabés lo que pasó en Jerusalén. No sabés lo que sentí. No sabés lo que viví. Volví más tranquilo. Se me fueron los problemas. Ya no estoy nervioso. Las veces que me han dicho, pude dormir. Las veces que me dijeron, pude dormir toda la noche. Una vida transformada, con una cosecha abundante, por una vida entregada, dispuesta a ser transformada. Póngase de pie, por favor. Oramos y nos despedimos y nos preparamos para el próximo miércoles.